secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado en la provincia de Entre Ríos, porque el viernes surgió una información vinculada con la aceptación de la propuesta salarial formulada por el gobierno por parte de UPCN. Entiendo que ATE no está en sintonía con esta aceptación, pero se lo vamos a preguntar a Oscar. Oscar, ¿cómo le va? Buen día. Sergio Fischer lo saluda. ¿Cómo está? Hola, buen día, un gusto. Bien. Bueno, gracias por atendernos en principio. No, al contrario. Oscar, a ver, ¿cuál es el estado de cosas real respecto de la aceptación o no de ATE a la propuesta salarial formulada por el gobierno? Entiendo que hay reparos respecto de que los jubilados quedan por fuera de la propuesta de acá a diciembre. Es así, es el principal problema, el problema donde a nosotros nos llevó a no solamente en primera instancia a pedir un cuarto intermedio como para poder resolverlo con todo el Consejo Directivo Provincial, Sí. con nuestro máximo órgano, el Consejo Directivo Provincial, es toda la comisión directiva, más los secretarios generales de toda la provincia, para debatir y llevar una propuesta formal, porque no tenemos mandato y no teníamos mandato para poder avanzar si los jubilados y jubiladas no están incluidos. Ujú. Y en este caso, en el tercer punto, porque en el 6,55 de reconocimiento del primer semestre sí están incluidos, en la cláusula gatillo o cómo se ajusta el salario de estos últimos 3 meses, en este caso sería 3,5, también está incluido, no en los 40.000 pesos, porque en el trimestre pasado, el que nosotros percibimos anteriormente, en los meses anteriores a octubre, noviembre, diciembre, lo que fue julio, agosto y septiembre, que el último trimestre del año iba a ser remunerativo. Ese Ujú. fue el acuerdo. Al ser remunerativo no tenemos que estar planteando si va o no a los jubilados y jubiladas, porque al ser remunerativo es automático. Claro. Cuando la propuesta es los 40.000 pesos atado y acordado a que sea actualizado a través del IPC, nosotros planteamos, tiene que ser remunerativo para que vayan los jubilados jubiladas, o en este caso que también esta suma sea los jubilados y jubiladas, para poder seguir avanzando, porque el principal recriminación que tenemos, más el sector que menos está percibiendo, que más situaciones complicadas tiene, no podemos dejarlo afuera, ni no nombrarlo, no poder plantear parámetros. Por eso no avanzamos. Por nosotros entendemos que una paritaria tiene que ser integral. Ujú. Integral, no solamente salario, sino las condiciones de trabajo. Pudimos avanzar en varios puntos, pero lamentablemente si no hay avance con los jubilados y jubiladas, nosotros no tenemos mandato para avanzar. Fuimos el mismo viernes a las 5 de la tarde el plenario secretario general de vía Zoom con todos los secretarios generales de la provincia, más el Consejo Directivo Provincial, por unanimidad resolvió respaldar lo que hicimos y realizamos los paritarios de la Asociación Trabajadora del Estado, de no dar conformidad si no están los jubilados y jubiladas. El lunes, en todo el plenario de delegados del departamento Paraná, fue rectificada la definición de la Ujú. Asociación Trabajadora del Estado, y el mismo lunes a las 10 de la mañana le entregamos la comunicación a la Secretaría de Trabajo diciéndole el por qué no. Y entendemos también, que lo decimos, que la primera vez que no se da, que se aplique la mayoría. O nosotros vamos a votar, no se fue a votación, pero se aplica la mayoría de eso de poder avanzar. Nosotros estamos convencidos que no le hace bien al sistema, no le hace bien a la paritaria, porque hay que discutir hasta lo último, pero más teniendo en cuenta que nosotros tenemos la posibilidad de ir a hablarlo con nuestra base, con nuestros dirigentes, para ver fundamentalmente en las asambleas, para ver si podemos avanzar y más dejando a los jubilados y jubilados afuera. Ujú. Lamentablemente se avanzó y nosotros decimos queda pendiente los jubilados y jubiladas. Ujú. Eso pone en riesgo la aceptación entonces de la propuesta, claramente. No, 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 eso también lo aclaramos y acá tampoco queremos hacer una definición liviana, porque la propuesta por mayoría se avanzó, se Sí. aprobó y en esto no está Mm. en duda si se va a percibir o no. Porque también se puede venir a decir, sí, pero la Asociación Trabajadora del Estado toma una actitud liviana de decir, bueno, nosotros rechazamos, somos minoría, decimos, bueno, si los jubilados y jubiladas no entran, o mañana decimos tal cosa. No, nosotros creemos que, tenemos que ser responsables, ir a debatirlo y si podemos avanzar o no. Pero en este caso estábamos convencidos de que el acompañamiento iba a ser totalmente absoluto si no ingresaban los jubilados y jubiladas. Mm. Más, nosotros podíamos correr el riesgo de que se puede trabar la paritaria en el caso de, y lo corríamos al riesgo, porque hay una definición. Claro. Ya en los primeros 3 meses
hubo muchas objeciones, ya estos segundos 3 meses no lo íbamos a dejar pasar. Oscar, mucha gente se pregunta, ¿cuál es el salario inicial de un trabajador del Estado del escalafón general? Porque recién daba a conocer la actualización de noviembre de los jubilados nacionales de ANSES, con un bono de 70.000 pesos, llegan a 322.000 y moneditas. La verdad que para alguien que laburó 40, 45 años, tiene más de 65 años, es casi una tomada de pelo. Pero los 322.000 pesos, ¿cuál es el salario mínimo que percibe un trabajador del Estado hoy? Hoy con el último avance paritario es 683.000 pesos para cada trabajador. Esta es la base. Ajá. Contrato de obra, 500.000 pesos en la administración pública provincial. Sí. Y esto también es bueno poder hablarlo, que tenemos diferenciación con otros sectores por el trabajo que veníamos haciendo en las diferentes paritarias y cómo fuimos trabajando y acordando para poder no perder tanto con respecto a la inflación. Es cierto que todavía no estamos lejos de los 995.000 pesos, 990.000 pesos que necesitamos para no ser pobres en la Claro. República Argentina. Y esto no quiere decir consuelo de tonto, tenemos un salario inicial de 683.000 pesos. Lo que sí te digo que es una vergüenza poder hablar o decir, che, que cuando nos quieren comparar, pero los trabajadores jubilados y jubiladas del sistema nacional perciben 320.000 pesos, 340, 350, y nosotros tenemos que mejorar esto. No podemos venir a decir que ellos cobran 350 y nosotros estamos percibiendo 683 de mínimo, lo que nos debería de dar vergüenza, porque con esta plata es imposible poder sobrevivir en la República Argentina, y tampoco nos gusta que los que perciben arriba de 3, 4, 5 millones de pesos nos digan cómo tenemos que vivir. Ujú. No, está claro que, digo, nadie puede admitir estar por debajo. A ver, un trabajador por debajo de la línea de la pobreza es, es raro, digamos. O sea, No, cuesta mucho. si los trabajadores son pobres, estamos en problema. Digo, ¿qué pasa con los que no tienen acceso al mercado Yo te laboral? digo, perdona que te corte, pero los trabajadores y trabajadoras que nosotros representamos Sí. con trabajo formal, el 80% de los trabajadores están por debajo de la canasta familiar que necesitamos. Entonces, ni hablemos de los trabajadores y trabajadoras municipales que representamos, el 97% de los trabajadores y trabajadoras que representamos no llegan a la canasta familiar con responsabilidad jerárquica. Mirá Claro. lo que te estoy diciendo, si tendremos disminución en nuestro salario que no nos alcanza para vivir como necesitamos dignamente en un país donde todos tenemos todo, ya lo hemos hablado, y donde la distribución es totalmente inequitativa. Mm. Oscar, ustedes representan a algunos trabajadores municipales. Digo, hay Ujú. federaciones, la Federación Sí, sí. Municipal tiene muchas vertientes, pero representan a algunos trabajadores. ¿Puede ser que haya municipios donde el salario básico de los trabajadores esté apenas por sobre los 100.000 pesos? El básico sí, y que tienen un mínimo garantizado de 200, 250, 280, es real, Perdón, no hay ¿doscientos duda. ochenta mil pesos de mínimo garantizado? Sí, sí, de mínimo garantizado, no hay duda que es así. No sabe, cada lugar que llegamos, fundamentalmente en los sectores más alejados, nos cuesta mucho ingresar, entrar en una asamblea. Primero porque los intendentes se creen que son los dueños de los pueblos. Sí, Segundo, porque nos cuesta hacer asamblea, no importa de qué palo. sí, Esto sí, no quiere sí. decir que sea un palo o el otro, no, porque... Sí, se asumen Segundo, que como nos cuesta hacer... patrones de estancia, claramente. Totalmente. Y la otra nos cuesta muchísimo eh, ingresar para poder debatir, porque hay que cambiar todo en la Argentina, porque la distribución cuando hablamos, es cierto que los municipios que tienen muchos trabajadores y trabajadoras, es cierto. Ahora también hay que rediscutir el municipio, rediscutir el ingreso, rediscutir la coparticipación, porque si no es cierto que vamos a seguir teniendo trabajadores extremadamente pobres. Mira lo que me pasa hace muy poquito tiempo en un encuentro de formación recorriendo la provincia, en un lugar donde es tan grande la desocupación que tenían trabajadores y trabajadoras municipales, tienen trabajadores y trabajadoras municipales que trabajan semana por medio y limpiando las cuadras, que son contratados, que en definitiva son trabajadores del Estado, municipales, que los pagan con las arcas, ¿no? Sí. Trabajan semana por medio. Ahora eso nos perciben 200.000 pesos al mes. Y no tenemos alternativa que agachar la cabeza. Entonces, cuando yo me voy a una asamblea y le digo, la dignidad no la tenemos que negociar, ahora me voy y ¿cómo lo solucionamos? Ah. Si no podemos cambiar la matriz que es la necesaria, que es la coparticipación para que el municipio tenga más plata para poder distribuir. Si no, es muy fácil decir como dirigente,
Entonces necesitamos también ir a discutir de fondo, que en definitiva es lo que plantea Milei. ¿Cómo buscamos un Estado más grande y él plantea un Estado más chico? Bueno, entonces, ¿viste cuando dice, ahora el ajuste lo tienen que hacer ustedes, las provincias y los municipios? Fíjate vos, tienen que hacer la provincia y los municipios el nivel de salario que tendríamos que tener. Oscar, ¿cuánto hace que, digo, habla regularmente con el secretario general de ATE de Santa Fe, ¿no? Sí. Bueno, digo, ¿cómo hace Pularo para no tener conflictos salariales y tener No fue superávit? grande el conflicto, ¿Eh? fue muy grande el conflicto Pero ahora, hubo. ¿Mm? hoy Perdón. está resuelto. Y está complicado porque hubo el rechazo de la Asociación Trabajadora del Estado, varios de los sectores. Hubo cinco compañeros y compañeras nuestros detenidos, donde fueron allanados Sí, sus casas. Estuvo muy complicada la situación por el solo hecho de plantear una reforma previsional con mucha tensión, con muchos detenidos. No fue fácil. Es cierto que pudo avanzar y nosotros estamos convencidos. Mirá lo que te voy a decir, estamos convencidos porque tienen mayoría automática. Al tener mayoría automática la va aplicando, sí. después ve cómo lo sostiene. Ahora, nosotros podemos hacer en movilizaciones, tensar hasta donde podemos. En el caso de la provincia de Entre Ríos también es cierto que pudimos tensar, llevar la reforma provisional hasta donde podemos. Y después vamos a hablar con los diferentes legisladores y hoy podemos decir que no ha avanzado porque también hay una responsabilidad muy grande de la oposición. Ujú. Porque cuando entran a acordar y entran a buscar gobernabilidad a través de la variable de ajuste que seamos nosotros, vamos a seguir siendo nosotros. Vuelvo a esta parte, como yo te decía, los que perciben, y lo digo con, no lo digo con suplicación, sino lo digo con mucha definición ideológica. Cuando los que perciben 3, 4, 5 millones de pesos nos tienen que venir a decir que tenemos que vivir con 800.000 pesos, 500, 1.000 pesos, Sí. hay que tener mucha autoridad moral para plantearlo. Porque es muy difícil ponerse en los zapatos, pero después, yo te digo, voy a los diferentes municipios y seguramente en Santa Fe pasa en todos lados. Después los mismos intendentes de los pueblos que son chicos andan recorriendo y te van a buscar a vos para que los sigan acompañando para que sigan teniendo los privilegios. Mm. Es así. ¿Sabés? Las ordenanzas, los diferentes municipios, ¿qué es lo que dicen las ordenanzas? Dicen que el salario del intendente, aparte de los adicionales, es el salario de la mínima categoría, pero 10 veces o 15 veces más. Sí. Entonces, claro, ahí está la diferenciación más la representación. Entonces, y eso se ha naturalizado, y se ha naturalizado por un lado, por el otro. Hay intendentes que son muy conocidos y que nosotros tenemos mucha representación y que ha definido dar los aumentos por decreto. Hay otro que nos sentamos a debatir y que le decimos que no nos alcanzan. Y hay otro que todavía no te reconocen. Cuesta muchísimo con ese sector del Mm. municipio, cuesta mucho con todos los sectores, todo, porque estamos convencidos que a través de mi ley la política se ha degradado totalmente y atrás de él se esconden todo y algunos hacen muchas picardías que no lo hubieran hecho si hubiéramos tenido un gobierno totalmente diferente. Mm. Bueno, el tema de los intendentes a ver, es conocido por todos, digamos. O sea, tienen salarios de hambre para los trabajadores municipales, pero multiplican por 10. Que yo recuerdo, hice una referencia al caso de Colonia Avellaneda, que tiene creo que 15 salarios del salario inicial y un salario Del inicial de mínimo, 100.000 salario pesos. inicial. Y un salario inicial de 100.000 pesos, digamos. O sea, el tipo gana como 15 millones de pesos contra los 100.000 pesos de un trabajador. Es una como A mí me pasó una vez cuando estábamos en conflicto, te has de acordar, vos, cuando fue el famoso conflicto en Boure, cuando sí, después fallece el nuevo intendente, cuando hacía la rifa con el lechón, en plena sí, pandemia, todo. Pero bueno, cuando vamos a discutir de fondo en una asamblea, que es muy difícil poder expresar cuando no te alcanzaba ni para sobrevivir, claro, ahí nos enteramos de cómo eran las ordenanzas. Son legales las ordenanzas, nadie dice que ¿no? no. ¿No? Ahora, es claro, hay una ordenanza votada por la mayoría donde el salario es 15 veces mínimo o 12 veces del salario Mm. inicial. Es claro, te llevaba cifra exorbitante, pero lo peor de todo es cuando vos tenés un municipio chico y con el intendente y con las autoridades te encontrás en el almacén, en la Sí, claro. farmacia, en el barrio, y es muy difícil poder plantearle un esquema de recriminación, porque si no después te lo encontrás, o la mayoría han tenido sanciones porque después vos sabés que tenés inconvenientes. Sí, claro. Oscar, la última pregunta. Ujú.
tiene que ver con los trabajadores, pero ya no con el salario, sino cómo impacta el comportamiento del IOSPER en los trabajadores. Porque entiendo que el IOSPER no está atravesando el mejor de los momentos, y más allá de que se pueda justificar la cuestión económica por allí qué sé yo, la discrecionalidad del médico de prescribir marcas o el aumento de los medicamentos, el IOSPER es un problema crónico. ¿Han analizado la posibilidad de impulsar alguna medida tendiente a, en este marco de libertades, poder optar por obras sociales de otra índole? El tema de la obra social no solamente es un tema que nos ocupa, nos preocupa, estamos en el tema, estamos constantemente trabajando, coordinando, buscando alternativas. Nosotros no somos parte del directorio porque fuimos una elección democrática y perdimos por 115 votos. Esto en la provincia, Sí. esto hay que reconocerlo, hay otro sector, pero bueno, en definitiva seguimos constantemente las políticas, hemos estado en asamblea, en reuniones, en invitación al mismo presidente de la Nación, cuando expone la situación de la obra social. Entendemos que la obra social está en una situación extremadamente difícil porque sabemos la situación económica. Ahora lo debatimos mucho, esta pregunta que vos hacés, y nosotros tenemos una posición tomada ideológica porque nuestra obra social es una obra social totalmente solidaria. Entonces es muy difícil poder plantear desde lo solidaria que es nuestra obra social, buscar esquemas para poder saltar si tu situación económica te va, porque si no, ahí tenemos el grueso de la población que la situación económica es extremadamente difícil, que no va a poder optar nunca por una obra social y no va a poder saltar nunca a una obra social con mucha más eh, actividades Sí. que le pueda dar o mucho más prestaciones. Así todo te puedo decir que una obra social que al lado de las otras no te deja pie, que tiene muchos inconvenientes, que nosotros tenemos diferencias y son bienvenidos sea, y que nosotros planteamos un esquema totalmente diferente y que no es fácil porque son muchos sectores, muchos que están continuamente trabajando y apretando y llevando y orquestándote a que te puedas movilizar. Ahora, para eso tenés que trabajar coordinadamente con todos los sectores y no solamente llamarlo cuando te están cercando, Sí. sino para discutir toda la política, toda, sociabilizarla la política, porque cuando vos sos representante de los trabajadores y estás conduciendo la obra social, tenés que explicitarlo con todo esto. No quiere decir que sos el patrón o el dueño de la obra social, al contrario. Nosotros cuando fuimos a discutir la obra social, que porque es una obra social totalmente democrática, y cuando estuvimos al frente de la obra social, la planteamos en cada uno de los congresos, en cada una de las asambleas, porque es parte de nuestro salario y nuestra salud, no hay alternativa. Bueno, el tema de la obra social sigue siendo un tema extremadamente pendiente, pero que hay que seguir fortaleciéndola. No alcanza con los niveles de recaudación que tiene, fundamentalmente con las prestaciones, con el cambio de prestaciones, con las prácticas extremadamente especiales, con las prácticas que son extremadamente onerosas. Hay un proyecto de ley que nosotros acompañamos en la legislatura que hay que discutirlo. En otras obras sociales, el Estado se hace cargo de las prácticas extremadamente especiales y caras. La obra social todos sabemos que no lo va a poder hacer frente, más teniendo en cuenta el festival de amparo que hay contra la obra social, porque tenés que ir amparo para que te den las prestaciones. Estamos en un momento bisagra, donde hay que rediscutir todo, pero todo lo que sea para mejorar, y nosotros tenemos el planteamiento que necesitamos llegar a la obra social para mejorar no solamente las prestaciones, sino democratizar definitivamente la obra social. ¿Por qué? Porque si no es fácil decir me apretan, me apretan, me apretan, sino si vos no lo sociabilizás, ahora que es un cansancio seguro, que tenés mayor agobio, también es seguro. Oscar, la última pregunta tiene. Hablaste mucho, y ya te tuteo porque me estaba tuteando, Ujú. digamos. Hablaste mucho de posicionamientos políticos. Tenemos una posición política, una posición política. Ujú. Desde el posicionamiento político, y a Oscar Monte ya no lo quiero comprometer, al secretario general de ATE, Sí, también. ¿qué lectura haces de un ministro como Guillermo Grieve que está de los tres lados del mostrador? O sea, es ministro político, es representante de la Federación Médica, tiene que defender los intereses del Estado con la obra social, negocia los aranceles con... Digo, ¿qué lectura política hacen ustedes de esto? ¿O vos? Que el pe a veces por la boca muere, ¿no? Porque antes, cuando lo hacía otro gobierno, cosa de que estábamos de acuerdo, no podía suceder. Porque vos no podés ser dueño de una clínica, accionista de una clínica o tener parte
en un sector privado y está manejando el Estado porque vos sabés que está inducido. Y así tenemos en varios de los lugares, los planteamos, los seguimos planteando, que son los famosos defectos o contradicciones que tenemos y que van inducidos a qué. Ahora, lo que nosotros tenemos y la necesidad de resolverlo rápidamente, porque ahí empezamos con otro planteamiento que dice el señor gobernador de la provincia. Para transparentar la política, para garantizar esta ley que se está discutiendo de la transparencia, de la ética, de la moral, cosas que compartimos. Ahora, no pueden seguir avanzando con un ministro que está en los dos lugares del mostrador. Y ahí el IOP es una muestra. Por un lado, le facturás, por el otro lado tenés que hacerle el decreto para pagar, por el otro lado apurar los expedientes para pagar, por otro lado sos el que te sentás o mandás a sentar para definir una política económica para sí. tu sector que representás y por el otro lado defender el Estado. Acá hay contradicciones, sí, que hay ejemplos, sí, que no debería suceder, sí, y que va con la política del gobierno nacional donde los CEO y el presidente Macri gobernaban el país, sí. Ahora, el planteamiento que hay correcto es que no debería ser, no deberían estar y deberían transparentar urgentemente esto, porque si no siguen generando suspicacias. Si no, esto es lo que yo te digo, de que la transparencia, la ética, la moral, es la que miro para atrás y me trompiezo con la primer piedra que tengo. Bueno, entendedor, pocas palabras, que si no lo resuelvo va a seguir siendo una piedra fundamental en la discusión cuando se dé a fondo. Nosotros lo seguimos planteando que es necesario acumular mucha fuerza para ir a discutir a todos lados. En diferentes asambleas de salud ya se está debatiendo mucho ese tema. ¿Sabes por qué? Porque hay algo que transciende rápidamente en los trabajadores y trabajadoras fundamentalmente de salud, es la problemática y es la situación puntual del ministerio. Esto lo están sabiendo casi todos los trabajadores, pero ¿sabes qué es lo que pasa? Acá hay un tema que seguramente lo vamos a seguir instalando y lo vamos a seguir discutiendo mucho. Que vos querés hablar de esta situación que no debe suceder ahora, y nosotros fuimos muy críticos cuando sucedió antes, ¿eh? Y cuando sucedió antes trabajamos articuladamente para que esto no suceda. Y tenemos la misma definición. Ahora, cuando vos tenés que discutir salario y condiciones de trabajo en la situación que está, lo vas dejando por ahora, porque en la asamblea, ¿qué es lo que querés hacer vos? A ver, ¿cómo garantizar 2 mangos más para tu salario? Pero ese es un tema que sigue estando latente, que no hemos cambiado la agenda, que la tenemos y la queremos discutir, pero que sea con total honestidad, te digo, que sea siempre, que sea esto en todo, porque también hay del otro sector que siguen estando gobernando y tienen los dos lugares del mostrador. Sí, es plantear un discurso con pruritos a determinadas situaciones con la bragueta abierta, digamos, o sea, está claro. Totalmente, entonces queda muy expuesto en una situación donde realmente necesitamos resolverlo, y resolverlo es, hay que predicar con el ejemplo, y esto no quiero decir pero si no, tenés que hacerlo, y más en una situación muy, muy delicada como es el ministerio. Debería ser con todo, pero más con el ministerio. Te digo, si un empresario está al cargo de un instituto, ejemplo, que construye vivienda, construye camino, y el mismo empresario está a cargo de eso, vos sabés que no lo puede hacer, éticamente no es. Pero es real, es así, no debe suceder. Son las situaciones que hay que mejorar y que sigue estando en todo el debate. Sí, hay que predicar con el ejemplo. Oscar, te quiero agradecer muchísimo la generosidad de habernos atendido unos minutos para charlar de este tema que creo que ha quedado claro. ATE acepta la propuesta salarial del gobierno, lo que hace es plantear diferencias respecto de los 40.000 pesos de acá hasta el mes de diciembre que serán incorporados. Remunerativo a partir de enero. Sí. Bueno, hay que esperar enero. Claro. O sea que te corto simplemente para decir otro ejemplo, ¿no? Cuando estábamos discutiendo con el municipio de Paraná, que fuimos avanzando en la paritaria, cuando percibimos los 40.000 pesos en negro, había una propuesta de 25.000 pesos de la adicional para los municipales, ¿no? Ahora, ¿por qué los provinciales tenemos que cobrar 40 y los municipales 25? Si vamos al mismo supermercado, a la misma farmacia, a las mismas tiendas, porque, bueno, que son grandes debates que hay entre la población nuestra. Sí, bueno, y los códigos en negro que después terminan impactando negativamente en el sistema provisional, en el IOSPER, en todo esto que hablamos de financiamiento. Abrazo grande, Oscar. Ha sido un gusto, gracias por la atención. Hasta luego.